en este momento. This meeting is being recorded. Bueno, esta es nuestra tercera sesión. He sido un poco desordenado en los temas, pero vamos a empezar hablando un poco de los indicadores, de los indicadores del proyecto y bueno, decir algo muy obvio que es que indicador proviene de la palabra índice, ¿verdad? Entonces, la primera idea en torno a cualquier indicador es que el índice apunta, es capaz de apuntar y de objetivar lo que quiere observar. Entonces, cuando el dedo apunta, se supone que hay algo que ver, hay algo que investigar. Y bueno, pues un indicador es un dato o información que sirve para conocer o valorar las características y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura. Se supone que los indicadores te permiten medir dentro de un proceso de investigación, ya sea que estás investigando un programa, un proyecto de gobierno o cualquier otro evento social, económico, político, y así cada sector de la ciencia tiene sus propios indicadores. Y entonces de los indicadores surgen los índices, y los índices dan cuenta, indicando que la situación económica es tal, que la situación política es tal. Y bueno, para eso sirven los indicadores, son unas guías específicas para ayudarnos a diseñar investigación o para hacer evaluación. En el caso de la auditoría, pues es para auditar a una instancia de gobierno, a una autoridad, a un comité, un ministerio, etcétera, etcétera. Voy a mostrar ahora unos ejemplos de 8 indicadores que me solicitaron el año pasado como guía para hacer una auditoría social de la situación de las extorsiones en Costa Rica. El primero es cómo se manifiesta el fenómeno. Por favor, explíqueme cómo se manifiesta el fenómeno. Los lugares en donde se manifiestan las extorsiones. 3, el perfil de las víctimas. Se supone que entonces el perfil de las víctimas ofrecería, digámoslo así, ser un buen indicador para entonces poder decir, bueno, en general, las personas que son extorsionadas tienen tal perfil. La cantidad y formas de denuncia. Mapeo de personas u organizaciones delictivas. Formas o tipos de extorsión. Formas de pago. Y una muy larga que tiene subindicadores es la capacidad de respuesta institucional del OIJ, Organismo de Investigación Judicial. Entonces, ahí vienen las subindicadores, instituciones involucradas, políticas o planes de acción, presupuesto asignado, personal asignado, capacidad en recurso humano, capacidad en tecnologías, número de operativos de captura entre 19 y 2020. Esto para dar un ejemplo de en qué consisten los indicadores. Se sabe que hay indicadores cuantitativos, que son numéricos, indicadores cualitativos, que son simbólicos, hay indicadores de gestión, hay indicadores de resultado, pero yo no les voy a explicar más esto porque les voy a pedir que vayan a este lugar en YouTube y vean un video de don Víctor Manuel Quintero, que es sociólogo. Tiene un video muy interesante de 34 minutos en donde explica perfectamente cómo diseñar unos indicadores. Entonces, en ese video ustedes van a encontrar más información sobre cómo diseñarlos.
Él explica bastante bien todo el proceso, entonces ahí les dejo esta presentación en la página debajo de la sesión 3 para que puedan acceder a ese lugar en YouTube. Pero bueno, vamos a pasar a otro asunto que me interesa también mucho, que es el siguiente. El equipo promotor de la auditoría, ¿quiénes van a ser y por qué nos acompañarían? Yo les había dejado una lectura para hablar de este asunto precisamente. Entonces, hay una, digámoslo así, una discusión en sociología de que por qué la gente hace ciertas cosas y no hace otras cosas. O cuál es la relación entre identidad, acción e intereses. Bueno, pues una de las tesis es que X es la persona, hace M, es una acción porque es Y. X hace M porque es Y. Y aquí entonces las identidades sociales definen o causan los intereses individuales, como por ejemplo identificarse como un seguidor del Barcelona, ¿verdad? Pasa por los intereses de tener el prestigio de pertenecer a una institución tan grande, tan enorme, tan poderosa y también tan competitiva. Entonces aquí la idea de la tesis sería que la identidad está definida por los intereses individuales. Entonces, digámoslo así, el hincha del Barcelona es hincha del Barcelona porque tiene interés en obtener el prestigio de formar parte de esa institución. Otra tesis es que X hace M porque es Y. Perdón, es la misma tesis, solamente con distinto ejemplo. En este caso, dice, los individuos tenemos intereses y preferencias y es en función de ellos como podemos identificarnos como con otros individuos con intereses y preferencias convergentes, contribuyendo así a conformar nuestra identidad social y colectiva. Entonces, nosotros tenemos una identidad, por ejemplo, como católicos, ¿verdad? Y nos identificamos con los católicos. O no, tengo intereses de ser un demócrata y eso me lleva a juntarme con otros en partidos políticos. O ser azuligrana, ¿verdad? O ser físico-culturista. Entonces, los físico-culturistas se supone se identifican con los físico-culturistas y esto lleva de los intereses a la identificación y de ahí a la acción, en donde lo fundamental es la identificación. ¿Con quién se identifica usted? ¿O con quién se van a identificar los del equipo promotor? ¿O de qué manera usted va a vender, digamos, a comunicar un mensaje potente, ayudando a las personas a querer ser algo distinto? Ahora tenemos la hipótesis de que X es Y porque hace M. Y entonces aquí la hipótesis es las identidades sociales se expresan o se revelan en la acción. Entonces en realidad uno es lo que hace, para decirlo de otra manera. Tiene que haber un conjunto necesario y suficiente de acciones, al menos en el terreno de los conceptos teóricos que proporcionen los indicadores de identidad social y que dote de contenido empírico al concepto, como decir, yo hago una acción que va a misa todos los domingos, esto explica la identidad de católico. Uno no podría decir, bueno, sí, va todos los domingos, pero como un tonto, pero en realidad no es católico, porque yo le conozco esto y aquello, ¿no? Pero entonces, ojo, porque aquí
las acciones explican la identidad social de las personas. Y entonces uno podría decir, bueno, ¿qué hace un buen ciudadano? ¿O qué hace a un ciudadano un buen ciudadano? Ah, bueno, saca el perrito a hacer sus necesidades y lleva la bolsa plástica, recoge los excrementos y los regresa a su casa. En cambio está el otro vecino que no hace eso y entonces deja el excremento del perro por ahí, por todo lado, y uno tiene que andar quitándose el tiro. ¿Ya? Ahora tenemos otra hipótesis que es X es Y porque hace M. Entonces, considerar la identidad como efecto emergente y lateral de una sucesión de N acciones individuales, nos vamos haciendo entonces una identidad redescubriéndola, reformándola y conformándola, tal como cuando decimos de tal palo, tal astilla, ¿no? El papá pescaba, su hijo pesca, asumiendo parte de su identidad. Vamos a ver. Sí. Bueno, entonces, la identidad no es sino identificación con unos otros que prefiere colectivamente. La interacción genera preferencias colectivas que los individuos expresan en su acción, preferencias que forman parte de lo que llamamos identidad social. Es como decir, hey, somos ticos, y eso significa algo, y la patriótica costarricense, y la bandera, y también estoy nervioso, pero tengo fe, cosas por el estilo, ¿no? Luego aquí tenemos un caso que es el caso de los ritos de paso, en los que hay que afrontar una serie de acciones para ser admitidos en el grupo al que queremos pertenecer. Como por ejemplo, se supone que uno a los 18 años llega a una edad en la cual se puede considerar autónomo, quizás no independiente, pero sí autónomo, y entonces la adquisición de la cédula significa algo, por lo menos para la persona que la adquiere, o la chica que cumple 15 años y le hacen una fiesta, o el guaro shower, ¿verdad? Que es cuando se hace una fiesta para atender a una mujer embarazada, etcétera. Luego está, siguiendo con este intento de clasificar la acción social de las personas, está el enfoque de las normas. Y entonces dice, a menudo los individuos actuamos por otras razones que nada tienen que ver con las consecuencias de nuestra acción. A menudo nuestra acción solo es comprensible desde un formato deontológico, que es como cuando una persona arriesga su vida por salvar la vida de otra persona, arriesgando su vida. Eso es un poco en contra digamos, de un comportamiento racional. Esta idea de tirarse de un bus para salvar a una persona que está tirada en la calle, denota más un comportamiento deontológico, una norma social que va en contra, digamos, de su propia salud individual. O la persona que se tira a salvar a otra en una piscina o lo hace en el mar. Las normas son estructuras normativas porque tienen la capacidad de administrar incentivos positivos a la conformidad con las reglas y negativos en el caso de las sanciones y a la desviación respecto de ellas. Entonces, las normas pueden actuar como fuentes de identidad social de los individuos, como decir las normas de etiqueta y vestido. Pero también la forma de interpretar las normas y los roles sociales está determinada por la identidad social de los individuos.
Entonces, para decirlo así, de otro modo, nosotros tenemos que hacer un sondeo de las personas que queremos nos acompañen, pero antes hacer un análisis de Tenemos que se quedó pegadito, don Douglas. Démosle un chancecito. A ver, don Douglas, si gusta, puede volver a salir y entrar para ver si Se recupera. se recupera. Sí. Ahí cerró la cámara. ¿Puede hablar, don Douglas? ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Correcto, escuchamos bien, don Douglas. Ok, no sé, algo pasó con el internet y tuve que tener otra fuente. Bueno, entonces la idea es esa, someter a un pequeño análisis a las personas desde el punto de vista de la identidad, de sus intereses, de sus acciones, y analizar si es posible pedirle a esta persona elevar el estatus de su situación de ciudadanía, elevando por encima de lo normal su comportamiento como ciudadanos, dando un paso hacia un mayor compromiso con esa ciudadanía, con ese ejercicio de los derechos dentro de las normas y con ese compromiso para mejorar el país, una actividad medioambiental para llevar algún tipo de ayuda a la naturaleza y a nuestra relación con ella. Si nosotros entendemos que la auditoría social es un paso más elevado de compromiso con la nación, con la república, con la constitución, con el enfoque de los derechos humanos, entonces quizás podamos darle argumentos a las personas a quienes les vamos a solicitar su apoyo.
No sé si alguien tiene algo que decir hasta aquí. No, muy bien. ¿Oye una voz o no? De momento nadie, don Douglas, Ah, tiene ok, la mano. muy bien. Ok. Voy a seguir con la presentación entonces. Vamos a ver. Ok. Ok, entonces, si nosotros entendemos, ¿ven la presentación? Sí. Ok, la Correcto. forma de, voy a releer esto. La forma de interpretar las normas y roles sociales esté determinada por la identidad social de los individuos. Si nosotros logramos que las personas del equipo entiendan que la auditoría social es una nueva forma de ser ciudadano, estaríamos elevando su compromiso, digámoslo así, moral con la política. Porque la auditoría social es también una intervención política, solamente que por un ciudadano que tiene una dimensión pequeña del poder general de toda la ciudadanía. Bueno, vamos a ver un poco más para adelante. Sí. Unas conclusiones. Las razones de identidad implican una segunda reducción del concepto de identidad social, que es la reducción a valores y normas con que los individuos se identifican. Nosotros estamos tratando de elevar esa normativa moral a otro nivel. Las razones de identidad y la racionalidad instrumental no son excluyentes. No son excluyentes. La persona puede querer tirarse de un bus para salvar a alguien que está en el camino, aunque la racionalidad instrumental le haya dicho, no te tires porque puede correr peligro tu propia integridad física. La acción individual revela a menudo el tipo, la acción individual revela a menudo el tipo de persona que se quiere ser y por eso hay que prestar atención. Muy bien. Sobre los planes de trabajo hay que decir lo siguiente. El plan de trabajo es una declaración sobre cómo imagina el autor que realizará sus propósitos. El plan articula objetivos con actividades y responsables en el tiempo. Aquí hay un ejemplo de un plancito de trabajo en uno de los objetivos específicos y en una de las actividades, con un nombre del responsable de la ejecución y en una fecha máxima de ejecución. Aquí tengo otro ejemplo, plan de ejecución, donde está la actividad, la fecha, el lugar y cuál de la actividad, de qué parte del plan viene la actividad de la columna de la izquierda. Esto solo como ejemplos. Hay dos planes, el plan, digamos, el plan de trabajo y el plan de comunicación. Voy a referirme ahora al plan de comunicación. Este proyecto suyo es una novedad. Podría resultar extraño para algunas personas, pero puedo asegurarles que todo el mundo entenderá que esto es, digámoslo así, una experiencia más fuerte de ciudadanía que, por ejemplo, la de ir a votar cada 4 años. Podría también ser malentendido, estás metiéndote en política, estás cosa más rara, ¿no? O podría inclusive no ser bienvenido. La cuestión es
cuál es nuestro público. Entonces, recuerda que estás haciendo el mapa de actores. Bueno, ahí tenemos distintos públicos. Lo que hay que saber es cuál es nuestro mensaje para cada uno de ellos. ¿Qué vamos a decir a los simpatizantes? ¿Qué vamos a decir a los que nos dan apoyo moral? ¿Qué vamos a decir a los que nos adversan? ¿O qué vamos a decir a los que nos critican? Y algo muy importante, que es la gente que está en el centro, que es la mayoría, que es la gente más desinteresada. Y entonces tenemos que pensar qué vamos a decirle al gran público. Si es que vamos a hacer redes sociales, qué vamos a escribir en Facebook, cómo lo vamos a escribir, cuál va a ser el centro del mensaje para que la comunicación sea, digamos, provechosa, sea interesante y pueda, digámoslo así, causar impacto. Entonces, una de las cosas que yo quisiera, digamos, llamar la atención es que a veces uno no tiene demasiado tiempo para hablar con las personas y presentar una idea. Entonces, tomen nota. Lo primero que hay que hacer es llamar la atención. Entonces, del análisis que vas a hacer de los actores, tienes que preguntarte, ¿cómo llamo la atención de esta persona? Número 2. Ahora que tengo la atención de la persona, ¿qué puedo yo decir para generar interés? Tercer elemento. ¿Qué puedo hacer yo o decir más para que se tome una decisión? Para que se tome una decisión. Y por último, ¿qué puedo yo decir para motivar una acción? Entonces, ahí tienen un sencillo mecanismo de comunicación para cuando uno tiene poco tiempo o la persona le dé poco tiempo. Se llama AIDA: atención, interés, decisión y acción. Con esta explicación, les queda una tarea que es revisar los indicadores, replantearse los intereses de los colaboradores, revisar los planes, especialmente el de comunicación, y seguir mejorando tu proyecto. Ya nos queda solamente una sesión más para el próximo lunes. Y entonces estaremos listos para hacer los últimos retoques al proyecto y entonces, pues ya, presentarlo. Esto es lo que quería compartir con ustedes para el día de hoy. Espero que les sea de ayuda para mejorar sus proyectos. Y piensen mucho en lo del plan de comunicación. Por favor, pongan atención a este aspecto. Y si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto la atiendo en este momento. Luz Elvira. Mi micrófono. Sí, ya me queda claro cómo tenemos que ampliar, pero mi pregunta, por ejemplo, yo tengo algunos actores que son hipotéticos. No importa que sean hipotéticos, me hago esos planteamientos, porque hay algunos que sí ya localicé, por ejemplo, ambientalistas, gente de la universidad, pero pues los más reticentes generalmente pues son las autoridades y ciertos grupos
que no les Así es. conviene, ¿verdad? Que se modifiquen Así es. esas cosas. Entonces, mi plan de comunicación puede ser hipotético, aunque todavía Sí, con esas sí. personas no he contactado. De hecho, todos los planes van a ser hipotéticos hasta que no se dispare el primer disparo. Y Ok, entonces nos enfrentemos con la realidad del rechazo o de la aceptación. de Pero sí, acuerdo, es hipotético hasta que no se dispare el primer balazo. Así es. de acuerdo, gracias. Bueno, de lo que se trata es de estar lo mejor preparados hasta donde sea posible. De eso se trata. Y entonces, no olviden ver el video sobre los indicadores para que les quede aún más claro cómo es que se diseñan. César. Sí, gracias, profesor. Ahorita, de la mano de lo que pregunta Luz y de lo que usted acaba de decir ahorita, que es hipotético, ¿no? Entonces no hay que asustarnos de que ese mapeo que hagamos, pues habrá gente que al final no nos apoye o se eche pues para atrás en el proyecto. Eso no importa. Ahora, Bueno, no, es que es así. ok. Este es el cuarto curso que damos y muchos de los participantes han escrito proyectos muy hermosos que nadie apoya. ¿Por qué? Porque no vendió bien, no hizo de la ida, no fue persuasiva la persona o no tiene esas capacidades de persuasión que se requieren y que nosotros no podemos dar como si fueran chocolates, ¿verdad? Yo te doy aquí esta capacidad de persuasión, no, eso lo tienes que desarrollar tú. Si no, este curso duraría 3 años. Me explico, porque son muchas las cosas que hay que, como ustedes ya han visto, son muchas las cosas que hay que tener para poder ser exitoso en comunicación, en organización, en financiamiento. Quizás tu proyecto requiere financiamiento. Y cuando uno empieza a hablar del financiamiento, pues hay problemas porque nunca hay plata para nada y menos para cosas como estas, que a alguna gente les va a sonar un poco extraño. Pero entonces, una cosa muy importante es lo siguiente. Haciendo cosas, a veces las personas transforman sus intereses. Por ejemplo, yo quería estar en el equipo de César porque va a atacar un problema importante y eso me puede lanzar políticamente hablando. Pues en el camino, haciendo la auditoría, la persona descubre una normativa nueva, como la auditoría social basado en derechos humanos, descubre cosas que lo transforman. O tu propio testimonio de conducta transforma a las personas. Porque de lo que se trata es de reducir la millonada de cínicos que hay en el mundo. Tenemos que reducir el cinismo y convertirlo en una acción ciudadana. Porque hay mucho trabajo en todo lado. La tarea es enorme. Faltan muchas manos. Se requeriría que hubiera 1 millón de ciudadanos haciendo auditoría social en México para medio arreglar las cosas. Ojalá fueran 2 millones. Pero bueno, entrenar 2 millones de ciudadanos en auditoría sería un proyecto de gobierno, ¿no? Ok, gracias César. ¿Algo más? Bueno, si todo está claro, me alegra. Siempre es un gusto verlas. Espero que estén trabajandito sus proyectos, afinando, dándole la última tuerca, aceitándolo y ya, nos queda una sesión más. Ahí vamos a terminar de ver
y de preguntar lo que haya que preguntar, porque después de eso ya hay una fecha para entregar el proyecto. Jessica. Sí, la fotito, recuerden, para que el Sí, pues, compañero nos sí, ayude. correcto. Carolina tiene una pregunta. Sí, profesor, muy rápidamente. Me he quedado pensando en lo último que dijo, ¿no? De la importancia que los estados pudieran tomar. ¿Usted cuál cree que sería la estrategia para que un estado lo pueda tomar? Yo creo que podría ser una experiencia piloto a nivel de un ministerio, de una municipalidad, pero también incidir en algún ministerio, el Congreso, algún partido. ¿Cuál cree usted que sería la estrategia dentro de su experiencia adecuada? Te lo voy a explicar así. Si yo fuera el Estado costarricense, el día de hoy me estaría preparando para decidir cuáles son las características, las cualidades, los valores y las capacidades que quiero para la ciudadanía de los próximos 30 años. Definiría un programa nacional de capacitación y haría pasar a todo ciudadano por esa capacitación en los próximos 30 años. Porque yo quiero tener una buena ciudadanía en 30 años. Ya los partidos políticos no hacen eso. Estúpidos. Estúpidos. Es estupidez política renunciar a la capacitación política. Ni siquiera eso. Los partidos, por Dios. Entonces, por supuesto que vamos a tener malos dirigentes políticos en el futuro si no se forman. Por supuesto que nos va a ir quién sabe cómo en 20 años. Los ciudadanos no reciben ni clases de cívica en el colegio, menos formación política ciudadana. No reciben formación política en los partidos. Entonces, ¿qué aprende la gente? ¿Cómo se convierte en un buen ciudadano? Un ciudadano. Bueno, está el curso del IDH, pero es uno al año. Es uno. Yo apostaría por la ciudadanía sin ninguna duda, Carolina. Es más, si no hacemos eso, va a ser un desastre. Va a ser un desastre. Andrea. Buenas tardes, compañeros, profesor. Bueno, sí, de hecho, yo estuve en una reunión, no, un almuerzo. Voy a rajar un poquillo con una abogada de la Corte Interamericana. Muy bien. Uno dice, el país está cayendo a pedazos. O sea, yo lo veo como que ya lo que estaba flojo ya está aquí cayéndose. Y yo le comentaba que Costa Rica no es un país que tenga ejército. Entonces presumíamos de que nuestro ejército era la educación. ¿Y qué pasó con nuestro ejército? Sí, sí. Pues ahora viene la pregunta mía. ¿Cuántas personas, profesor, cree usted que ocupamos en estas filas? Hablabas un promedio de México, un promedio en Costa Rica, para ver qué podemos salvar. Eso número uno. Número dos, si el IDD a futuro tiene algún proyecto, aparte de la auditoría social, de cómo desde la ciudadanía, nosotros, los de a pie, podemos replicar eso. Bueno, a Costa Rica... El trabajo, ¿verdad? Que ya estamos haciendo, pero cómo replicarlo sistemáticamente. Claro. Costa Rica necesita 500,000 de ciudadanos formados. 500,000. Con eso arreglamos. Eso es más o menos un 10%. Por lo menos para que haya la población. 500,000. 500,000 es un montón de gente. Exacto. 500,000 es un montón de gente. Pero ¿quién tiene la fuerza, los recursos para hacer eso? Solo una institución de gobierno. Y yo digo que no es imposible.
Al contrario, se puede hacer. Es más, ya se hizo. Ya se hizo. En Costa Rica se hizo en la década de los 70. El Movimiento Nacional de Juventudes nos capacitó a no sé cuántos estudiantes de colegio en esos años. Éramos miles. Carolina. Sí, le entendí que había la posibilidad de hacer una capacitación, que era un curso que se hacía una vez al año en el instituto. ¿Es referente a ese curso que hay de derechos humanos o es otro? ¿Cuál sería? Vamos a ver. El IDH tiene varios cursos, pero tiene uno que es el curso interamericano de derechos humanos y que es la joya de la corona del instituto, porque es un curso de altísima clase. Son 90 horas. Los mejores profesores de América dan clases en ese curso. Y aparte, este curso de auditoría social con enfoque de derechos humanos se está preparando, bueno, está en fase de diseño, un curso de auditoría social para periodistas. Pero no sé el estado en el que se encuentra, la verdad no sabría decirte. Y no he escuchado de otro curso en particular, aunque yo sé que dan varios cursos sueltos con distintas temáticas de naturaleza jurídica y eso. Pero ahí sí tengo que aceptar que estoy poco informado sobre esa diversidad de cosas que hacen ellos. Bueno, ánimo, compañeros. Ánimo. Yo sé que cuesta, pero hay que hacerlo divertido también. Vamos a sacarnos una foto, Eduardo. Correcto, deja de compartir nada más para que quedemos todos. Ok. ¿Listo? Listo. Sí, correcto, Muchas correcto. gracias, amigos, colegas. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buena semana para todos. Gracias Chao. igual. Gracias, chao, Chao. nos vemos. Chao.